Hoy queremos presentar un vídeo bajo el título de España construye, que de manera breve, los vídeos no superan nunca los 3 minutos para poder ser vendidos, presentados en programas de televisiones y en programas de comunicación en el extranjero, un vídeo en el cual queremos rendir ese homenaje y ese tributo. Nos parecía que en este momento en que se va a celebrar la inauguración del Canal de Panamá, una obra colosal, emblemática, que han realizado los ingenieros españoles, era un momento de mirar a nuestro alrededor, de ver todo lo que se ha conseguido en estos años por parte de estas empresas españolas. Y le quiero agradecer al ministro de Asuntos Exteriores que nos acompañe y a la ministra de Fomento, porque ellos dos han recorrido el mundo en muchas ocasiones a lo largo de estos 4 años, potenciando la obra, el trabajo que están haciendo las empresas españolas. Y gracias a su esfuerzo y a su tenacidad se han conseguido contratos inimaginables hace años y que permiten tener la cartera de pedidos que tiene hoy España en el exterior. En los 5 continentes, en 85 países, hay empresas que han diseñado, que han ejecutado, que están gestionando obras de infraestructura de primera magnitud en el mundo. A todas ellas, por tanto, muchas gracias por hacer marca España todos los días en los lugares más remotos del planeta. Vamos a presentar este vídeo y a continuación le pediré a la ministra de Fomento que nos haga el honor de inaugurar esta jornada. Adelante con el vídeo, por favor. España construye en todo el mundo. Nuestra geografía es un desafío. Nos obliga a buscar soluciones innovadoras de comunicación, a tender puentes y a cortar distancias, a ser modernos, eficientes y sostenibles. Tenemos el mapa de autopistas más amplio de Europa, la segunda red de alta velocidad ferroviaria más extensa del mundo. Gestionamos el tráfico aéreo y marítimo con la más moderna tecnología uniendo continentes. Somos líderes en producción de energías limpias y en gestión de agua y residuos. Hoy, España construye un mundo que va más allá de nuestro horizonte. Llegamos a 85 países y lideramos las obras que están cambiando los paradigmas del comercio, el transporte y la gestión energética a nivel global. La construcción del moderno Canal de Panamá que une los océanos Atlántico y Pacífico. El tren de alta velocidad por el desierto entre La Meca y Medina. El proyecto Mármara, la primera conexión ferroviaria submarina entre 2 continentes. Las empresas españolas aportan experiencia, tecnología propia y eficacia. Construyen los nudos viarios más complejos y gestionan el 33% de las concesiones. Nuestras empresas de ingeniería aplican soluciones innovadoras en grandes túneles y puentes. Son líderes en desalación de agua de mar y construyen las depuradoras más grandes del mundo. Usuarios de grandes ciudades viajan cada día en metros y trenes españoles. España es el segundo país del mundo con más patentes de energías renovables por habitante. Diseño sostenible, audacia conceptual y excelencia arquitectónica. Nuestros éxitos en los 5 continentes nos animan a seguir trabajando. Hoy, España construye el mañana.
Señor ministro y querido amigo, señora embajadora de Panamá en España, alto comisionado del Gobierno, secretario de Estado, subsecretario, autoridades, queridos amigos. En primer lugar, muchas gracias, ministro. Muchas gracias por organizar este encuentro, este foro tan importante para el presente, pero sobre todo para el futuro de España y que se enmarca dentro de ese proyecto de esta legislatura que has dirigido, que es la marca España. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es para mí un auténtico honor poder inaugurarlo junto contigo, ministro, y ver una interesante presentación que vamos a ver ahora, esta mañana, sobre la ampliación del Canal de Panamá, esa obra tan singular a la que más adelante me voy a referir. Y, en segundo lugar, vamos a asistir a un panel de expertos integrado por representantes de algunas de las compañías con mayor presencia internacional. Sin lugar a dudas, y estoy en un foro de convencidos, España tenéis mucho que contar al resto del mundo en materia de infraestructuras. En el ámbito global, nuestro país ha ganado 3 posiciones en el ranking de competitividad global en 2016. Este ranking evalúa, como sabéis, la capacidad de los países de dotarnos de infraestructuras, instituciones políticas y el apoyo a la competitividad. Pues bien, España está avanzando. De hecho, como resultado del esfuerzo inversor y humano tan importante como el que venimos haciendo, el Foro Económico Mundial de Davos ha designado a España como el país con el sector turístico más competitivo del mundo, gracias especialmente a sus infraestructuras. En concreto, en el último ranking, España es el primer país de la Unión Europea, por ejemplo, y el 4º del mundo detrás de Japón, Suiza y Hong Kong, con mejor infraestructura ferroviaria. Ocupamos la 3ª posición en aeropuertos, la 4ª en puertos, la 5ª en carreteras. Y todos estos reconocimientos nos animan a seguir avanzando en la línea que venimos haciendo durante el transcurso de los últimos 4 años, con el impulso y el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas del sector de la construcción y de la ingeniería. Los datos avalan que vamos en la buena dirección, en la dirección correcta. La facturación total de las empresas españolas constructoras y concesionarias de infraestructuras superó en 2015 los 74.000 millones de euros, el 73% en el exterior. Y la cartera en construcción se elevó a 88.000 millones de euros en el 2015, el 87% en internacional. Y, por su parte, las licitaciones internacionales en infraestructuras adjudicadas el año pasado superaron los 55.000 millones de euros. Y, de acuerdo con los últimos datos, este año, el 16, las licitaciones internacionales ascienden ya a 11.800 millones de euros. El 33% de las principales concesiones de transportes del mundo están gestionadas por empresas españolas. Y 4 de las 10 principales empresas del mundo en gestión de transporte, de infraestructuras del transporte, por número de concesiones, son también españolas. Querido ministro, en el panorama internacional podemos decir con orgullo que a nadie le extraña ya que destacadas infraestructuras lleven el sello de la marca España. Me refiero al AVE Meca-Medina, cuyo objeto es la construcción, como saben, y además explotación de una línea de alta velocidad de 400 kilómetros de longitud y de los 35 trenes que circularán por ella, que darán servicio a 160.000 peregrinos al día o, si lo prefieren, unos 60 millones de viajeros al año. 6.736 millones, además, como saben, de empresas españolas públicas y privadas. O el proyecto Marmaray, túnel ferroviario submarino que en Turquía une Europa y Asia bajo el estrecho del Bósforo y donde OHL o Dimetronic han sido artífices de que eso sea posible. O el metro de Riad, contrato que incluye, como saben, las líneas 4, 5 y 6 del metro, sobre un trazado de 65 kilómetros, con viaductos, con estaciones complejas, con 69 trenes sin conductor, un proyecto de más de 6.000 millones. Y si nos centramos en Panamá,
No solamente la obra del canal, importantísima como ahora hablaremos, sino el diseño o construcción de lo que fue la línea 1 ya terminada, o la línea 2 del metro, o el nuevo Instituto Oncológico Nacional, o la construcción de un puerto, todas ellas obras fundamentales. Y, por supuesto, la obra de ampliación del Canal de Panamá, sobre lo que versará la siguiente presentación, que es un excelente ejemplo del magnífico saber hacer de las empresas españolas. Algo más de un siglo después de su inauguración, el 15 de agosto del año 1914, nos disponemos a asistir a una ampliación histórica, con la entrada en servicio en el lado del Pacífico y en el Atlántico de ese tercer juego de esclusas que, como sabéis, recibe el nombre de tercer carril. El impacto directo en el comercio marítimo internacional tendrá unas proporciones equivalentes o, si no más, al esfuerzo que ha supuesto su construcción. Hoy, el canal es el motor por excelencia de la economía panameña. Sus ingresos representan el 6% del PIB, pero el total de actividades económicas vinculadas al canal aportan más del 25% del PIB de Panamá. Da acceso a 144 rutas marítimas en más de 80 países, con los Estados Unidos y China como principales usuarios. Detrás de una obra de ampliación colosal está un consorcio internacional, el Grupo Unidos por el Canal, del que forman parte, como sabe, una empresa española, Sacyr Vallehermoso, responsable del diseño y de la construcción de esta magnífica obra. Se daba además una circunstancia muy especial, que Sacyr ha encomendado a más de 50 empresas españolas muchas de las tareas que conlleva tan complejo proyecto, lo que multiplica la presencia de España, de su ingeniería y de sus empresas, grandes, medianas y pequeñas, empresas de ingeniería, estructuras metálicas, encofrados y un largo etcétera de negocios que han dado lo mejor de sí para que la ampliación siguiera adelante. Enhorabuena a todas. Esos dragados de más de 7,1 millones, esas excavaciones de 62 millones de metros cúbicos o esos 4,5 millones de metros cúbicos de hormigón, que equivalen, por lo que me dicen los técnicos, a 2 pirámides egipcias, eso solamente refleja el gran trabajo que hay detrás. Me decía el señor Manrique que se han construido armaduras de acero que pesan lo equivalente a 22 torres Eiffel. Se han utilizado 1,6 millones de toneladas de cemento. En fin, una gran obra para un gran país que es Panamá. Quiero desde aquí agradecer a Panamá y al Gobierno de Panamá el apoyo que han dado a las empresas españolas, el apoyo que siguen dando, como también saludar a todos los embajadores que hoy nos acompañan. Gracias a todos ustedes por la labor de colaboración tan intensa que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Y gracias a Sacyr por esos 40.000 trabajadores de 40 nacionalidades que han participado en esta gran obra con picos diarios de hasta 14.000 operarios. La ampliación duplica ese canal, el Canal de Panamá, que pasa de 300 a 600 millones de toneladas anuales de capacidad de paso de carga, que reduce el tiempo de tránsito de los barcos y que permite el paso de barcos portacontenedores mucho más grandes, los conocidos como POX Panamax. Y termino ya. Muchas gracias especialmente en este acto al ministro de Asuntos Exteriores. Sin él, sin su equipo, sin todos los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores en el exterior, sin su generosidad, nunca habría sido posible hacer tanto en tan poco tiempo. Gracias por el apoyo que habéis dado a las empresas y gracias también por el apoyo que nos habéis dado a nosotros, al Ministerio de Fomento. Gracias por ese proceso de internacionalización en el que está también una empresa pública española, INECO, y hoy aquí su presidente. Gracias por llevar la ingeniería española a todos los rincones del mundo. Gracias por poder demostrar los excelentes profesionales y las excelentes empresas de este gran sector que es el sector de la ingeniería. Es verdad que el esfuerzo ha sido de todos los españoles, porque gracias al esfuerzo que España ha hecho en poner en marcha infraestructuras de gran nivel, hoy el know-how de nuestras empresas, de nuestros ingenieros,
La marca España puede estar en todos los lugares del mundo. Hemos invertido muchos recursos en obra pública y seguimos invirtiendo porque los hechos están demostrando lo mucho que merece la pena tanto en infraestructuras extraordinarias como en la formación de nuestros profesionales. Experiencia acumulada que hoy se está trasladando a todos los lugares del mundo. Es oportunidades de negocio en el exterior gracias a lo que hemos hecho en España. Pero aquí, en España, queda todavía mucho por hacer. Tenemos una España de 2 velocidades. Tenemos infraestructuras de primer nivel, pero tenemos todavía algunas regiones y territorios que necesitan, como el agua, que necesita el campo, mejores infraestructuras. Y a esa tarea, si los ciudadanos nos apoyan, nos dedicaremos también en los próximos 4 años a mejorar el nivel de nuestras infraestructuras, porque la cohesión y vertebración de nuestro país depende en buena medida de las infraestructuras de transporte, de las infraestructuras de vivienda, de las infraestructuras hidráulicas, de todas las infraestructuras de nuestro país. Progresos importantes, pero mucho por hacer. Ese es lo que quiere el presidente Mariano Rajoy y por eso, a pesar de la crisis, ha seguido actuando para que muchas y nuevas infraestructuras se pusieran en marcha. Gracias a todos ustedes y muchas gracias a quien hoy nos ha dirigido su palabra en primer término, al que ha sido capaz, como saben, de llevar a cabo junto con el ministro Margallo y el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde luego, la marca España. Muchísimas gracias por tu trabajo, muchas gracias por todo lo que has hecho y muchas gracias sobre todo porque lo crees, porque lo has vivido, porque crees en este país y crees en sus oportunidades, sobre todo crees en su avance. Y por eso quiero darte las gracias especialmente en este acto que es España construye y marca España. España construye es el mejor lema que pudisteis ponerle a esta jornada. Construimos hacia adentro y construimos hacia afuera. Tendemos puentes y abrimos vías de comunicación, de infraestructuras, pero también diálogo permanente con todos los países y aquí dentro de España la comunicación entre todos, entre todas las personas y todos los hombres que hoy habitan en nuestro país, en este gran país que es España. Me refiero al señor Espinosa de los Monteros. Muchísimas gracias y muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministra. Emocionado por tus palabras, pero conscientes, como lo hemos sido desde el primer día, que todo lo que hace Marca España es un esfuerzo de todos. Todo lo que hemos podido conseguir ha sido gracias al esfuerzo de muchas personas, unas conocidas, otras anónimas, de muchas empresas, de muchas instituciones. Entre los que nos han ayudado está el Gobierno de Panamá. Panamá es un país precioso, pero además es un país que ama a España y ha dado muestras reiteradas a lo largo de los últimos años. Y cuando hoy se visita Panamá, tenemos ocasión de ver que el metro lo ha hecho una empresa española, que hay hospitales realizados por empresas españolas, que la gran obra de este siglo, la ampliación del Canal de Panamá, lo está dirigiendo un consorcio y lo está dirigiendo una empresa española. Y todo eso solo es posible por las magníficas relaciones que nos han unido a Panamá y a España. Yo quisiera pedirle hoy, agradecerle su presencia y pedirle a la excelentísima señora embajadora de Panamá que nos dirija unas palabras. Gracias, ministro Margallo. Gracias, don Carlos, por incluirnos en este acto relacionado con la marca España. Un saludo especial a la ministra Ana Pastor, que en esos ires y venires, procurando la internalización de la ingeniería española, ha trenzado verdaderos lazos de amistad con mi país. Hoy nos acompaña don Manuel Manrique, que sin duda hablará con propiedad de lo que ha acontecido en Panamá a partir de 2009. Así que yo me voy a permitir irme un poco más atrás, al año 1903. En el año 1903, Panamá es un departamento de Colombia. Nosotros nos independizamos de España en 1821.
Enseguida y de forma voluntaria nos unimos a Colombia, que era parte de un sueño de un país de países que quería construir Simón Bolívar. Como departamento de Colombia, vemos a los franceses arribar en el Istmo, negociar un tratado con Bogotá y emprender la construcción de un canal que ellos pensaron podrían hacer a imagen y semejanza del canal de Suez. Al cabo del tiempo, los franceses se marcharon, dejando atrás, sepultados debajo del lodo, vidas, bienes materiales, escándalos financieros. Pasa el tiempo y los Estados Unidos se interesa por retomar la obra que los franceses habían dejado apenas empezada. Nuevamente los Estados Unidos se acerca a Bogotá, se firma un tratado entre el secretario de Estado norteamericano y el presidente colombiano, pero luego el Congreso de Colombia rechaza ese tratado por considerar que no atiende de manera satisfactoria a los intereses de Colombia. En ese momento los panameños, que cifran sus esperanzas, que ciframos nuestras esperanzas de un futuro de progreso en la construcción de esa vía interoceánica y que ya veníamos de hacía décadas reevaluando esa decisión de habernos unido a Colombia, decidimos que es momento de tomar las riendas de nuestro destino y con el apoyo de los Estados Unidos declaramos la separación y el nacimiento de la nueva república. La primera acción exterior de este gobierno recién creado es la firma de un tratado con los Estados Unidos que permite la construcción del Canal de Panamá. Arriba la ingeniería norteamericana y se tropieza con los mismos obstáculos con que se habían encontrado los franceses: las lluvias torrenciales del trópico, los deslizamientos de tierra, las enfermedades tropicales que arrasan con las miles de vidas de personas que llegaban a trabajar en el Canal de Panamá. Pero el tesón, el genio y la disciplina militar del gobierno liderado por Theodore Roosevelt se impone sobre la naturaleza. Era tal vez la mayor licencia que el ser humano se había tomado con respecto a la naturaleza hasta el momento, y triunfa. Y en 1914, el 15 de agosto, el primer barco transita por el Canal de Panamá. Los panameños, que durante la época de construcción nos habíamos beneficiado del aumento en la demanda de empleo, incluso habían tenido que importarse trabajadores de las Antillas, y del saneamiento que habían traído los Estados Unidos a las ciudades de Panamá y Colón, pensamos, bueno, ahora sí ha llegado la hora del progreso para Panamá, la puesta en funcionamiento del canal. Pero pasa muy poco tiempo y se hace evidente que, en efecto, aquel tratado que habíamos firmado al calor del anhelo de ver construida la vía no es del todo favorable a los intereses de nuestro país. La anualidad pactada con los Estados Unidos es magra. La demanda generada por esta población norteamericana que se establece en el canal, una población básicamente militar que alcanza a unos 4.000, 5.000 personas, y la demanda generada por los buques en tránsito no es atendida por los comerciantes panameños, sino por los comerciantes de la zona del canal. Pero aparte del aspecto comercial está el aspecto político. Teníamos un enclave dentro de nuestro país donde se izaba otra bandera, se respetaban otras leyes y, en fin, donde los panameños teníamos que atravesar por ahí para ir de un lado a otro de nuestro territorio, pero sintiéndonos menos, porque realmente era un territorio estadounidense. Generación tras generación va resintiendo esta relación dispar. Y en 1964 hay un choque violento entre estudiantes de la zona del canal y estudiantes panameños. Ese choque violento lleva a una flexibilización de la posición de Estados Unidos con respecto a Panamá. Pero no es sino hasta 10 años más tarde, a mediados de los 70, cuando sube a la presidencia de los Estados Unidos Jimmy Carter. Jimmy Carter es un demócrata. Él considera que es justo que este canal revierta a Panamá después de casi, en ese momento, 70, 60 años de usufructo por parte de los Estados Unidos, y toma una decisión de un gran coraje, integridad, porque hay quienes dicen que esta decisión de revertir el canal le costó su reelección. Y el caso es que el último día de 1999 todos los activos del canal de Panamá revierten a nuestro país, y a partir del año 2000 la administración que lo gerencia es totalmente panameña. Tenemos entonces otro reto, y esta vez el reto es demostrarle al mundo que con la partida de los Estados Unidos no ha partido también el profesionalismo. Y Panamá lo hace, y lo hace con creces. No solamente los clientes se sienten plenamente satisfechos con la gestión profesional, competitiva, eficiente de la ruta, sino que el Tesoro Nacional empieza a recibir ingresos importantes, porque en época de los americanos esto
el canal mantiene las bases militares y tal. Para este momento ya se ha entendido que el canal no es defendible desde un punto de vista militar y, por tanto, esos recursos entran a nuestra necesitada economía y Panamá empieza a ver un poco de progreso. Pero ese mandato recibido por Panamá no se limita a la gerenciación y el mantenimiento de la ruta. Implica también mantenerla vigente. Y mantenerla vigente en ese momento era una cuestión de urgencia. Ya se estaban construyendo existían ya los post-Panamax que no cabían en las viejas esclusas y era inminente que en unos años el canal iba a estar obsoleto. Evalúa la administración panameña las posibilidades que hay y concluye que la construcción de un tercer carril es la mejor opción porque permite mantener operativa la vía en los años en que duraría la construcción. Pero no basta con la recomendación de la administración del canal. El canal es tan querido, tan cercano a los panameños que hay un título constitucional que prevé que esa decisión tiene que ser respaldada por la ciudadanía. Y así es como en 2006 se convoca un referéndum en el cual 2 de cada 3 panameños vota a favor de la ampliación del canal. En 2009 se convoca y se adjudica una licitación que es considerada modélica y que se la ganó un consorcio liderado por una empresa española, la empresa SACIR. A partir de ese momento es la ingeniería española la que se enfrenta con las lluvias torrenciales, con los deslizamientos, ya no con las enfermedades tropicales, pero sí con los retos que implica construir y retar a la naturaleza en la mitad del trópico. Nosotros estamos a días ya de celebrar la ampliación del Canal de Panamá y nos sentimos, digo yo, honda y profundamente orgullosos, como esa nueva esclusa, de haberlo logrado. Y consideramos que España debe sentir otro tanto, porque esta es una obra construida en un país pequeño, pero es una obra relevante para toda la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora, por esta lección de historia. Y ahora le pediría a Manuel Manrique, el presidente de SACIR, que nos hable durante 10 minutos, si fuera posible. Sabemos que es una obra colosal, que merecería horas de introducción, pero para poder respetar los tiempos, Manolo, tienes 10 minutos más el vídeo. Ministro de Asuntos Exteriores, Ministra de Fomento, Embajadora de Panamá, Alto Comisionado, autoridades, señoras y señores. 10 minutos no es fácil comprimir una obra tan importante, pero lo vamos a conseguir, como la ampliación. La ampliación del canal es una obra de infraestructuras con pocas similitudes en el mundo. Para poder diseñarla y construirla, se han desarrollado tecnología y componentes específicos. Y hemos buscado soluciones constructivas y logísticas específicas y atípicas en el sector de la construcción de infraestructuras. Voy a intentar que se hagan una idea de su magnitud y complejidad. Eso sí, en 10 minutos. Que es difícil. El Canal de Panamá está en el centro del comercio de todo el mundo, del este, del oeste, ahí vienen los flujos de tráfico. La situación actual del canal tiene 78 kilómetros entre esclusas y una cota aproximada de más 26, 27 sobre el nivel de los océanos. El funcionamiento del canal viene en el esquema de la izquierda. Un barco que llega por el océano a la cota cero sube como 3 ascensores de 9 metros y se instala en el lago Gatún, lago que tiene 70 kilómetros aproximadamente, en el cual navega el barco y baja otros 3 escalones o ascensores o esclusas, hablando técnicamente, de otros 9 metros para ir y seguir por el océano. Tal y como ha dicho anteriormente la ministra y la embajadora,
Es la principal actividad, el canal, la principal actividad económica del país. Aporta más de 1.000 millones de dólares al año. Es decir, en contraprestación con los 1.800 millones de dólares que la autoridad de Estados Unidos dio a lo largo de todo el siglo XX a la ciudad de Panamá. La evolución del tráfico ha sido exponencial casi en la línea amarilla, no en tanto así los tránsitos que la línea roja, pero debido básicamente, como han dicho, al mayor tamaño de los buques, es necesario la construcción del tercer carril, que es 2 actuales que hay en servicio más 1 totalmente nuevo, para atender el tráfico del nuevo New Panamas, que representa aproximadamente el 40% del tráfico de contenedores del mundo. Por ello, ha sido necesario hacer un nuevo juego de esclusas con medidas bastante más importantes, de 300 metros de largo, de longitud, para unos 427, de 33 de manga a 55 y de 12 a 18 de calado. Ahí pueden ver más detalle de sus mediciones. El proyecto del tercer juego de esclusas, como hemos dicho, es paralelo a la situación actual. 3 juegos en el Atlántico de esclusas y 3 en el Pacífico. La novedad más importante es lo que ven, son las tinas, que son grandes balsas o reservorios de agua que cumplen la misión de economizar el agua dulce que hay en cada esclusaje. Con ello se ahorra el 60% del agua necesaria. Como ha dicho también la embajadora, que me ha ayudado a comprimir el tiempo, en marzo de 2009 fuimos adjudicatarios de un consorcio que lideramos junto a Impregilo, que hoy actualmente es Salini, Jan Denú, empresa belga, y CUSA, con 3 grandes subcontratistas, CIP como ingeniería, Chimolai para la construcción de las compuertas y Hyundai para las válvulas. Para hacer este proyecto había requerimientos fundamentales en la geología, en buscar la roca idónea para la fabricación, en los tiempos de llenado y vaciado. Decir, y una curiosidad, que en el consorcio ganador tuvimos la mejor puntuación técnica y económica. Y la técnica fue porque diseñamos la velocidad de llenado y vaciado de la esclusa de tal manera que hubiera la posibilidad, siempre que hubiera demanda, de un barco más al día. Eso, traducido en números, es $700.000 más al día, 250 millones más al año o 25.000 millones en 100 años. Las cantidades, que también lo ha referido la ministra, pues junto con 70 millones de metros cúbicos, que con los préstamos y el dragado se juntan a centenar, casi 5 millones de metros cúbicos de hormigón. Datos importantísimos que había que resolver en el diseño era que el recubrimiento de acero durara 100 años para que luego lo veremos con detalle, para que las armaduras no se corrompieran, con el agua salada sobre todo. También, debido a la altísima resistencia del hormigón, como saben muchos de los ingenieros de aquí, tiene un tiempo un calor de fraguado. El fraguado tiene un calor de hidratación fortísimo, por lo cual ha sido necesario enfriar los áridos, pasarlo por una nevera, una fábrica de hielo en el cual pasábamos los áridos para que tuvieran una temperatura idónea para que el calor de hidratación fuera mínimo. El movimiento de tierras, hemos usado más de 150 máquinas de la cuella muy importante, 80 dúpleres. También hemos tenido que hacer una presa de materiales sueltos de más de 2 kilómetros. Al no coincidir los 2 juegos de esclusas, el actual del nuevo, resulta que el agua que hay en medio tiene una diferencia de altura, que todavía no han dado los saltos, y que ya lo ha dado, de 27 metros. Por lo cual hay que hacer en medio una presa de 2 kilómetros, 30 metros de ancho, de materiales sueltos con núcleo de arcilla, que ya per se es una obra
colosal, como dice mi amigo Carlos. Ahí veis las presas ya acabadas, distintas fotos. El transporte de árido ha sido otro elemento básico. Hemos tenido que transportar 12 millones de toneladas al sector del Atlántico y hemos usado transitando también por el lago Gatún. La fábrica, las instalaciones de fábrica de hormigón, todo es exagerado en esta planta, en esta obra. 540 metros cúbicos por hora quiere decir aproximadamente 10 o 15 veces las plantas normales que usamos en las obras que normalmente construimos. La fábrica de áridos es capaz de machacar 3.300 toneladas cada hora. Otra cosa inaudita. Pero lo más inaudito para mí es ver esta foto. Cómo somos capaces de ordenar, planificar, hacer la logística para que todos los meses pusiéramos 5.000 metros cuadrados en el Atlántico y 5.000 metros cúbicos de hormigón armado en el Atlántico y 5.000 en el Pacífico. Eso quiere decir 100.000 metros cúbicos al mes, que es aproximadamente lo que consumimos en hacer una de las 4 torres que está en el antiguo campo de entrenamiento del Real Madrid. Esta es la obra acabada, ahora parece muy fácil. También fue novedoso la instalación de las compuertas. Las compuertas, 8 a cada lado del canal, pesan aproximadamente entre 2.000 a 4.000 toneladas y es todo novedoso, no hay compuertas similares. Hay un sistema de 79 válvulas, igual de novedoso, con 3.000 kilómetros de cables. Las compuertas, para que visualizar el tamaño, es como la Contraloría General de la República de Panamá, que se moviera, o la oficina donde tenemos nuestra oficina encima del Corte Inglés. Ese bloque de piso es el volumen o el tamaño que desplaza las compuertas que cierran las esclusas. La logística para llegar fue todo especial, diseñado el proceso y hubo que innovar en multitud. Datos curiosos como la fabricación de acero. Para fabricar el acero para poner luego en los muros tenía una superficie superior a un campo de fútbol, donde ahí se planificaban en cada lado del Atlántico y en el Pacífico. Una sección acabada donde se puede ver las tinas y las cámaras, la torre de control, que parece un aeropuerto. Y voy a referir en los 3 minutos que quedan los grandes retos que yo creo que hemos vencido en la ejecución de este contrato. En primer lugar, yo diría la planificación. La planificación, porque tuvimos además la mala suerte de que la piedra original que venía prevista pues no cumplía los requisitos que todo el mundo pensábamos, por lo cual tuvimos que ir fuera del canal a excavar y tuvimos que replantear, por lo que tenía el 40% no útil de rechazo de elementos finos, por lo cual tuvimos que replantear toda la obra, la logística, el diseño de plantas, el diseño de grúas. Fue un replanteamiento general que ayudó a que el retraso inicial, aunque luego, como ven ustedes, lo hemos recuperado. Otro problema importante de planificar es que empezamos a excavar a nivel menos 40, es decir, 40 por debajo del nivel de agua que estaba al lado. Fue difícil realmente la planificación. El segundo gran reto es la logística. La logística, que aparte de para que funcione necesitaba un rigor en la ejecución, la logística es extremadamente complicada en cualquier campo de actuación. Los proveedores, los materiales, las personas, la puesta en obra. Llevar 12.000 personas a cada tajo que esté en obra es de una complicación extrema. Que el desayuno o la merienda o la comida puedan hacerlo junto al tajo, porque si no pierden 1 hora más, que por 10.000 son 10.000 horas, que por 300 días era un coste infinito, es realmente complicado. Y lo realmente complicado es hacerlo compatible todo para que pudieran... Tú normalmente ejecutas los elementos transversales que solo me estorban al principio, pero entonces cortas el tráfico. Había que hacerlo compatible, la complejidad técnica, la magnitud del proyecto, con la sincronización perfecta para no perder tiempo ni dinero, porque al final es necesario la optimización
económica. Las magnitudes ya lo ha dado la ministra, lo he exagerado. También es como si construyéramos un muro de Berlín entre Madrid y Málaga. Es decir, 500 kilómetros de muro de Berlín con el hormigón armado es similar a lo que teníamos. La tercera gran reto que es la innovación. Innovación, al ser un contrato prototipo, hay que innovar constantemente. Pues las compuertas son innovadoras, no podía, es decir, no sé, la fuerza tractora para mover las compuertas no es de 4.000 toneladas, es de 300. Funciona como un buque, porque abajo tiene como, es decir, elementos de vacío que hacen que sea como un barco y el elemento tractor solo mueva 300 toneladas cuando pesa 400. Hubo que innovar. Las modificaciones durante la construcción del hormigón nos exigieron 100 años que fuera impermeable a agua salada. Se consiguió en colaboración con el Instituto Torroja. El aprovechamiento del agua dulce, hemos visto que el 60%, el rescate de la fauna, cualquier cosa, todos los días había que innovar puesto que era todo nuevo. Aquí uno de los ejemplos que vamos a hacer es cómo funciona el sistema de optimización de agua. Si ven, cuando está bajando del lago hacia el Atlántico, toda y cada una de las franjas se almacena en las tinas por gravedad a la izquierda y solo se desaprovecha esa parte inferior de agua que se envía al océano. De otra manera, cuando está subiendo, pues también por gravedad desde las tinas va llenando el agua y entonces solo hay que llenar la parte superior de la esclusa. Eso es la optimización y uno de los grandes aportes en este nuevo juego de esclusas. Y por último, y yo diría que más destacado, son las personas. El reto de las personas. Han pasado más de 50.000 personas por el Canal de Panamá, hasta 12.000 de 40 nacionalidades al mismo tiempo. La relevancia, hemos tenido unos subcontratistas que nos han ayudado, 74 en total, que a continuación hemos puesto los nombres y las regiones de donde vienen de todas las especificaciones de hormigón, de electromecánica, de todos y cada una de las partes. Esta acumulación de experiencia y capacidad yo creo que es buenísima no solamente para nuestra compañía, sino todas aquellas que nos han acompañado para afrontar cualquier tipo de proyectos. Desde aquí mi reconocimiento a todo y cada uno de ellos, a las personas, a los trabajadores panameños, a los de la Joint Venture, a los de la ACP y a todos los subcontratistas, tanto españoles como fuera, que nos han acompañado. Y por último, y para concluir casi on time, yo creo que estamos ante un hecho extraordinario, construido en un plazo récord. Yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer al Gobierno de Panamá, al Gobierno español, a todas las instituciones, el CESCE, la ACP y muchas más que no las puedo nombrar, a todos los trabajadores que han colaborado, subcontratistas, que hemos hecho un ejercicio de responsabilidad global para llevar a cabo, muchas veces con elementos muy desfavorables, lo hemos llevado para que sea una historia de éxito. Y para mí el balance es enormemente positivo, a pesar de que en algunos momentos hemos pasado momentos difíciles. Yo creo que es un éxito para SACIR, para la ingeniería española y para España. Muchas gracias. La historia analiza el pasado, pero hay presentes que se convierten en historia viva para los siglos venideros. Este es el caso de la ampliación del Canal de Panamá y SACIR. El mundo cambia por las ideas y las obras. Los grandes avances corresponden a hombres de gran formación, el mejor activo para la empresa SACIR. Hombres y máquinas han conseguido que SACIR sea un referente en el mundo por sus grandes obras. Tras el descubrimiento del Océano Pacífico por Núñez de Balboa,
se especuló sobre la posibilidad de excavar un canal como el que se construyó hace un siglo por Estados Unidos para que los buques españoles pudiesen trasladarse desde Filipinas hasta la península. En 1524 el rey Carlos I sugiere unir, mediante un canal, los océanos Atlántico y Pacífico en algún lugar de Panamá para evitar el Cabo de Hornos y sus peligros. Tuvieron que pasar 4 siglos para que los avances tecnológicos en ingeniería permitieran acometer una obra tan gigantesca como era unir 2 océanos y transformar los patrones del comercio internacional. En la obra participan 9.000 obreros españoles, 5.800 eran gallegos. La compañía SACIR conquista para España el concurso internacional de ampliación del Canal de Panamá, una obra de ingeniería que solo una gran empresa como la española puede asumir por su alto nivel tecnológico, por su capacidad innovadora, por el reto de la ampliación. Una de las preocupaciones de la ampliación del canal era preservar el entorno ecológico de la obra. Más de 600 hectáreas han sido reforestadas en compensación por el desplazamiento de la flora. Miles de animales, fundamentalmente mamíferos, reptiles, aves y arácnidos, han sido rescatados y reubicados en diversos parques nacionales del país. Que la empresa SACIR haya conseguido la adjudicación de la magna obra de ampliación del canal dice mucho de su relevancia internacional. Sin duda, esta es una de las obras de ingeniería que pasará a la historia. La marca España y nuestro país pueden sentirse orgullosos de contar con esta empresa de gran prestigio por sus obras y proyección internacional. Manolo Manrique, por comprimir esa historia de éxito que es el Canal de Panamá, por permitirnos, aunque muy deprisa, hacernos idea de la magnitud de esta obra, de la cual todos los españoles creo que nos podemos sentir enormemente orgullosos. Esta es una obra emblemática que viene a representar las capacidades de nuestra ingeniería, de nuestra tecnología, de nuestro talento, de nuestras capacidades. Pero son muchas las obras que ha hecho España en los últimos años, como decía antes, en más de 85 países, en los 5 continentes. Y hemos querido pedir a los que son los protagonistas de estas obras, a las grandes empresas de ingeniería y construcción de España, que nos acompañaran hoy para discutir un poco cuál es el futuro de la ingeniería y de la construcción de las infraestructuras de España. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos por delante? ¿Qué importancia tiene el tema ecológico y el tema medioambiental en el diseño de las próximas y futuras obras? ¿Qué competidores tenemos? ¿Qué problemas tenemos por delante? Tenemos que seguir avanzando en ese camino que estamos siguiendo, en el cual no solo diseñamos y construimos obras, sino que también las gestionamos, que hoy el management de muchas de estas obras de infraestructura es tan importante como el diseño y la construcción, y España va cada vez más teniendo más peso en eso. Eso es lo que queríamos pedir a los expertos que nos acompañan hoy, que nos hablaran algo de eso y de lo que hacen sus empresas. Tenemos como unos 35 minutos para 5 intervenciones y les pediría a todos ellos que en la medida de lo posible respetaran los tiempos, y después tendríamos la clausura por parte del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ruego, por tanto, que me acompañéis Juan Entrecanales, de Acciona. Voy a procurar ir por el orden alfabético. Ángel García Altozano, de ACS. Joaquín Ayuso, de
de Ferrovial, Jesús Silva de INECO y Josep Piqué de OHL. Si os sentáis, por favor. En primer lugar, muchas gracias a todos por venir y por dedicar un rato a reflexionar sobre este tema. Yo, como digo, os he sugerido algunas ideas sobre las que podíamos hablar, pero lo que nos interesa es lo que penséis vosotros. Tengo que dar las gracias especialmente a Jesús Silva, que no lo he hecho antes, que además de presidente de INECO ha sido embajador de España en Panamá en los últimos años y como INECO ha cofinanciado el vídeo que hemos hecho de España Construye. Si te parece, Juancho, empezamos con Acciona y nos cuentas un poco tu punto de vista. Vale, muy bien. Sobre lo que es hoy España, en construcción y también se puede arrimar en la escuela sardina. Es decir, bueno, se puede... En este caso no voy a hablar de mi libro, que yo creo que todo el mundo conoce lo que es Acciona, y sí hablar un poco de cómo vemos nosotros o cómo veo las oportunidades y la situación un poquito del mercado internacional. Pues las empresas que estamos aquí ahora ya somos empresas globales. Y es verdad que hay cierta sensación de que la economía va bien, pero hay grandes desafíos globales y tengo la ventaja de que abro el primero. y es verdad que el precio de la energía es bajo, el precio de las materias es bajo, China está ralentizada y eso está afectando a países en los que los clientes están ralentizando grandes proyectos. Pero yo creo que, como siempre, el tema este que hablabas de la competitividad, nuevos actores en el mercado, depende mucho de nosotros. Si tenemos balances fuertes, si seguimos apostando por la internacionalización, si buscamos alianzas y sobre todo si gestionamos talento, pues vamos a poder ser exitosos en estos cada vez más grandes proyectos. Esta mañana veía un proyecto que sale ahora en Canadá de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares canadienses, un proyecto ferroviario en Montreal, una auténtica barbaridad, donde cada vez las administraciones ponen más riesgo y más en nuestras espaldas, más de todo en nuestras espaldas, donde cada vez más tenemos que financiar pero yo creo que la gran oportunidad es que seguimos siendo... Hay 50, 100 empresas en el mundo que es capaz de hacer algo que es muy difícil, que es unir por un tubito pequeño donde estamos los que promocionamos infraestructuras o hacemos EPCs y unimos a una comunidad inversora deseosa de tener buenos yields y poner su dinero en grandes proyectos y una comunidad municipal, países que necesitan esos proyectos. Y nosotros, las empresas, este tipo de empresas, a mí me gusta llamarnos de risk takers, ¿no? Conseguimos quitar ese riesgo y pasar un proyecto de greenfield a brownfield que no mucha gente sabe hacerlo. Y cuando vamos a grandes proyectos por ahí, en Australia, en Latinoamérica o en Norte Europa o en África, pues al final nos encontramos siempre los mismos. Hay veces que vamos unidos, hay veces que vamos en competencia, pero no somos muchos, somos pocas empresas. Y termino rápido, los 4 o 5 oportunidades que tenemos son, uno es el tema urbanización y población. En el 2030 vamos a ser 8 y pico billones de personas y 60% de esas personas van a vivir en ciudades y se van a necesitar muchísimas infraestructuras en los países en desarrollo y muchísima O&M. Eso. Conservación y mantenimiento de infraestructuras en países ya desarrollados, aunque hay grandes proyectos que están saliendo en países ya desarrollados. El tema que hablabas también del tema medioambiental, yo creo que el cambio climático ya no está cuestionado y recientemente en París la COP21 ha puesto de acuerdo a 196 países que reflejen o que fijen sus necesidades para poder a final de siglo mantener la temperatura en 2 grados. Ahora mismo, si seguimos como estamos, llegaremos entre 3 y 4, por lo tanto va a haber en el futuro
pues entre 5 y 6 billones de euros de inversión en energías renovables, y ahí sí que somos un player. También relacionado con lo anterior, todo el tema del agua, las energías convencionales utilizan mucha agua y el 40% de la población mundial está en países con estrés hídrico, por lo tanto depuración, desalación, terciarios va a ser importantísimo. Y el tema de financiación, pues cada vez el déficit público hace que haya proyectos, que nosotros seamos los garantes de que los proyectos sean banqueables y para eso pues habrá que ir a los PPPs y hay grandes oportunidades. Y el cuarto pues es la revolución digital. Yo creo que tenemos que aprovecharnos nosotros, las empresas, en todo el tema de Internet of Things y de Big Data, pues para ser más eficientes y mejorar nuestros procesos y ser más competitivos. Y no sé si luego habrá oportunidad de hablar de mi libro, de grandes proyectos, pero lo dejo así, por ahora. Muchas gracias, Juan. Bueno, Ángel, como la ventaja que tiene la hora del primero, suscribo prácticamente todo lo que has dicho. Pero yo quería hacer una mención especial a que la industria de la construcción y de las infraestructuras en España es consecuencia de un programa de inversiones sostenido a lo largo de los años. La segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI, en España se han construido posiblemente más infraestructuras per cápita, por decirlo de alguna manera, que el resto de los países. Eso ha permitido que se creara una industria en la que, aparte de conseguir una excelencia técnica, fuera de toda duda, y hemos visto cuando exponía Manolo lo que se ha hecho en el Canal de Panamá, es una prueba de ello, se ha conseguido también una experiencia en la gestión de las obras, de los proyectos, que ha permitido que se hagan con eficiencia, que sean rentables y que permitan atraer y mantener recursos. Esa atracción de recursos y mantener recursos en la industria ha permitido que tengamos unos balances suficientemente saneados para abordar los retos y las oportunidades que se estaban produciendo en todo el mundo y que sinceramente vamos a ver en los próximos años de manera, yo creo, más importante. Comentaba Juancho que cada vez más va a haber una transformación de riesgos de las administraciones públicas al sector privado. Evidentemente, las exigencias de las infraestructuras implican muchos recursos que pueden venir o de los impuestos que paga el contribuyente, que es el sistema más antiguo y más clásico, que es muy penoso, o bien acudir al mercado para que, con la especificación que las administraciones plantean como satisfacción de las necesidades de los usuarios, el mercado sea el que financia estas infraestructuras. Y ahí, como decía Juancho, son una serie de empresas que son capaces de transformar ese riesgo privado en satisfacción de necesidades públicas. Y eso exige, aparte de excelencia técnica y de capacidad de gestión, unos balances sólidos que lo hagan posible. Yo creo que, sin hablar mucho de mi libro, pero en el caso nuestro sí merece la pena tener en cuenta que en este momento, de toda nuestra facturación, que son 35.000 millones con 200.000 personas, el 40% se produce en Norteamérica y casi el 30%, el 28%, bajó un poco por la divisa, en Australia y el sudeste asiático. Solo el 25% es en Europa y de ese 25% el 17% es en España. Es decir, que ha habido un esfuerzo grande por parte de, estoy contando mi caso, que es el que conozco más de cerca, pero todos los demás hemos tenido que hacer lo mismo. Quizá ha habido más oportunidades en los mercados internacionales de los que había en España. Y las capacidades que habíamos desarrollado, como digo, fruto de unos programas de inversión mantenidos en el mercado español, nos ha permitido salir fuera y hemos sido capaces de demostrar que habíamos adquirido unos skills, unas herramientas muy necesitadas en el mundo. Yo creo que eso, en primer lugar, nos enseña varias cosas, pero una de ellas que sí conviene mantener un nivel de inversión, aunque sean momentos duros como los que hay ahora presupuestarios, mantener un nivel de inversión suficiente para no espantar a los recursos de la industria. Hay que seguir manteniendo recursos de capital, de talento, para que la industria siga manteniendo unas capacidades, porque con un bache suficientemente largo desaparecería esa capacidad industrial que hemos instalado. Bueno, yo creo que luego podemos comentar más, pero quizá
La preocupación medioambiental que se comentaba es algo que está marcando por todos lados. Los acuerdos de París van en esa dirección. Cada vez va a haber necesidad de que haya una energía que emita menos CO2, una energía más renovable, lo cual también implica que hay unas redes de transmisión que la hagan poder ser eficaz en todos los sitios. Vamos a tener que tener más el tema de la construcción verde, utilizar materiales reciclados, menor consumo de agua. Todo esto va en la dirección de una industria que va a ir teniendo que incorporar en su trabajo mayores medidas de contorno, mayores restricciones que van a imponer unos retos técnicos mayores. Pero yo creo que la industria está muy bien posicionada para poder hacerlo. Yo no sé si quizá luego seguimos más adelante. Muchas gracias. Joaquín Ayuso de Ferrovial. Gracias, Carlos. Bueno, yo quería empezar felicitando a SACIR por su contribución al prestigio de la ingeniería española y no voy a repetir los datos que ya ha dado la ministra referente a la capacidad de exportación de la industria, pero sí añadiría un dato que nunca se comenta, ¿no? Y estos son datos de Eurostat, que la inversión entre el 94 y el 2014, esos 20 años, el volumen de inversión, si sacamos el ratio por densidad, o sea, por población y superficie del país, España ha conseguido tener un stock de infraestructuras tan bueno o mejor que el de nuestros comparables en Europa, con una inversión que es la mitad. Y eso es debido a la extraordinaria eficiencia y eficacia que ha tenido las administraciones públicas, la ingeniería española y el sector de la construcción. Este es un dato que no se suele dar. Habremos cometido muchos errores, pero la industria ha sido capaz de crear un stock de infraestructuras a unos costes muy inferiores al del resto de nuestros competidores europeos. Respecto a las preguntas que haces, y tratando de no repetir lo que ya me han pisado mis antecesores, lo que es cierto es que en la gestión de los recursos naturales, el entorno ambiental y la innovación tecnológica son factores disruptivos en el futuro de las infraestructuras. Van a hacer que éstas se queden obsoletas antes y vamos a tener que evolucionar hacia las infraestructuras inteligentes. Ya se ha hablado aquí de la globalización y de las grandes ciudades, que la mayoría de la población, el 60% va a estar en grandes ciudades, con todo lo que va a necesitar de urbanización, el envejecimiento de la población con nuevas infraestructuras de carácter social que va a demandar. El tema del agua, que es muy importante, se estima que el 50% de la población en el mundo va a tener estrés hídrico. Estamos hablando de que cuando la demanda supera el 40% de los recursos. Todo esto genera una demanda de infraestructuras absolutamente espectacular en el futuro. Luego, yo todos estos riesgos los convertiría en oportunidades para nuestro sector. El problema es que pues nos encontramos en un momento en el mundo de menor crecimiento mundial, con unas administraciones públicas bastante endeudadas y con la tentación de reducir inversiones, no solo aquí, sino en muchos sitios del mundo. Al mismo tiempo que se genera toda esa demanda de infraestructuras y, por lo tanto, habrá que encontrar los mecanismos para atraer esas ingentes cantidades de dinero que en el sector privado está deseando invertir en este tipo de... ¿Cuál es la clave del éxito de las empresas de ingeniería y constructoras españolas en el mundo? Toda una serie de motivos que ellos han expuesto, pero también algo que es importante destacar, que ya lo has apuntado tú, ¿no? Que es que en España se han hecho bien las cosas, ¿no? Porque España parte a finales de los años 70, a principios de los 80, de un déficit enorme de infraestructuras en términos de comparativos con el resto de la Unión Europea, y el salto que ha dado en 30 años de esfuerzo continuado ha permitido no solo recuperar ese atraso, sino ponerse a la vanguardia, ¿no? Hasta el punto de que ahora mismo somos un referente, ¿no?, en el mundo. Por ejemplo, en el caso de éxito más palpable, que es la alta velocidad, España no solo es el país con la mayor red de alta velocidad del mundo, bueno, después de China, pero vamos, a efectos prácticos en España, sino que además ha concebido un modelo innovador en el alta velocidad, es decir, un modelo de red donde todo el territorio está integrado a una distancia útil y donde además se han conseguido integrar tecnologías y sistemas de distintos países, ¿no? A diferencia de otros países donde solamente es una tecnología láctea. Y eso también se puede aplicar al caso de los aeropuertos, donde mientras los demás países los aeropuertos son casos aislados de éxito, España tiene un concepto de red de aeropuertos, donde puede aprovecharse las economías de escala de más de 200 millones de pasajeros al año. Es decir, hemos innovado y hemos creado modelos que son referencia mundial, ¿no?
y que aunque a veces en España somos muy críticos, no somos conscientes de que eso la gente lo está copiando, ¿no? Y eso, por supuesto, lo han llevado a cabo no solo empresas constructoras, sino también empresas de ingeniería, ¿no? Y ingenieros individuales, donde España tiene una capacidad, digamos, reconocida de sus ingenieros, que además han tenido la capacidad en un breve espacio de tiempo, porque la internacionalización de la empresa española, digamos, tampoco es un fenómeno tan antiguo, pero en los últimos 10 años, 15 años se ha acelerado y, por ejemplo, en el caso de la ingeniería vemos que se ha pasado de las ingenierías de facturar, digamos, prácticamente el 100% en España a estar ya en cifras de en torno del 80 y el 90% de su facturación en el extranjero, ¿no? Y exportando además referencias de cosas que se han hecho aquí, ¿no? Y en ese sentido lo estamos viendo que las oportunidades, sobre todo en proyectos muy complejos, como son, por ejemplo, los proyectos de alta velocidad que están surgiendo en el mundo. Meca Medina es un ejemplo, ¿no? Es el principal reto, digamos, de la alta velocidad hasta ahora en el mundo, ¿no? Que es poder utilizar una tecnología tan sofisticada en un medio tan hostil y tan complicado, y que las soluciones tecnológicas que están aportando empresas españolas se están utilizando en ese medio tan hostil, pero también otros países, por ejemplo, como es el caso del Reino Unido, que en la alta velocidad, por ejemplo, pues están participando en su diseño de alta velocidad, están participando empresas españolas. En el caso de Ineco también está participando allí, y vemos que también están tomando como referencia algo que estabas comentando tú muy importante, ¿no? Es decir, que en España no solo se ha creado modelos únicos y modelos, digamos, que en otros países no se conocían, sino que además se está haciendo con una buena tecnología y a un coste muy inferior al resto de los países. En el caso de la construcción de alta velocidad, las cifras son tremendas, ¿no? Es decir, que España a lo mejor está construyendo a menos de la mitad de lo que puede costar construir la alta velocidad en países como Japón, como en Taiwán o incluso en el propio Reino Unido, ¿no? Y luego el siguiente reto, digamos, que mencionabas en tu introducción, que es la parte, digamos, del medio ambiente y de las infraestructuras sostenibles. Ahí también vemos que en España se están empezando a adoptar soluciones tecnológicas muy interesantes, por ejemplo, el concepto de Smart Cities, ¿no? Es decir, donde se intenta combinar el uso de las nuevas tecnologías con también el uso eficiente del transporte y de las infraestructuras, y de crear unos entornos de ciudades sostenibles, ¿no? Y ahí también se están desarrollando modelos en España muy interesantes que sirven como referencia al final para exportar al mundo, ¿no? Ahí Ineco, y perdón por hablar de mi libro, como parte del Grupo Fomento, ha participado, digamos, en lo que es el grupo, digamos, el grupo del Ministerio de Fomento en todo ese proceso de planificación eficiente de las infraestructuras y de los distintos planes directores que se han sucedido a lo largo del tiempo en España, donde se ha hecho, digamos, todo un esfuerzo de planificar la inversión y de hacerla económicamente sostenible, ¿no? Y los resultados los estamos recogiendo no solo en el caso de Ineco, digamos, como empresa pública, sino también muchas de las empresas privadas, tanto constructoras como de ingeniería, que están participando en algunos de los proyectos más emblemáticos del mundo, ¿no? Y bueno, yo con eso me... Muchas gracias, Jesús. Josep Piqué. Muchas gracias. Dos comentarios previos. Uno, reiterar mi felicitación a SACIR, porque al final el éxito de cada uno de nosotros es el éxito de todos, de la misma manera que cuando algunas cosas salen mal y hay algún fracaso, pues es también un fracaso de todos, ¿no? Estamos, aunque compitamos, estamos en el mismo barco y por lo tanto felicitaciones. Y después tengo que expresar una diferencia sustancial con Juancho Entre Canales. Y es que él ha sido el primero y yo voy a ser el último, y por lo tanto me quedan muy pocas cosas que añadir. Solo algunas reflexiones de carácter general, ¿no? ¿Por qué nuestras empresas, las empresas españolas, están por todo el mundo y son internacionalmente reconocidas? Bueno, yo creo que hay un factor fundamental para explicar eso, y es que hemos sabido identificar, captar, retener, recompensar adecuadamente el inmenso talento que nuestras empresas tienen.
Al final lo que hacemos es básicamente ingeniería, hacemos construir más que construir y por lo tanto lo que necesitamos es muchísimo talento. Y ahí hemos tenido un buen punto de partida, más allá de efectivamente el gran esfuerzo en infraestructuras que se ha hecho en España en todos estos años y que ha permitido que todos ganemos masa crítica, ¿no? Y el buen punto de partida es la calidad de nuestras politécnicas y el nivel de nuestros ingenieros que son perfectamente competitivos, ¿no? Muchas veces se critica el nivel educativo en nuestro país con informes pues, que dicen que no estamos en el lugar adecuado, pero hay dos clarísimas excepciones a esa percepción de carácter general. Una son las escuelas de negocios, que tenemos las escuelas de negocios entre las mejores del mundo, y el otro son nuestras ingenierías, nuestras escuelas politécnicas, ¿no? Y aparte del talento, yo creo que hemos entrado en un proceso de internacionalización todos muy profundo. La curva de aprendizaje suele tener también a veces momentos dolorosos, pero creo que una de las cosas que hemos aprendido es en saber identificar lo que llamamos las terceras partes. Para el éxito es muy importante saber quiénes son los socios, qué subcontratistas vas a utilizar, cuál es la idiosincrasia del cliente, que puede ser público, que puede ser privado, pero ese es un riesgo que poco a poco creo que hemos ido acotando y lo hemos ido acotando bien. Y ya que estamos hablando de riesgos, yo diría que bueno, hay que contemplar tres y hemos aprendido también mucho al respecto. Desde luego, uno es el riesgo geopolítico, geoestratégico. En un mundo como el que nosotros nos movemos es muy importante saber en cada momento qué está pasando en el mundo, porque para nosotros es enormemente importante la seguridad jurídica, la estabilidad política, el rigor en las políticas macroeconómicas de las administraciones de aquellos países en los que estamos trabajando y por lo tanto el riesgo geoestratégico es absolutamente fundamental contemplarlo. Y después hay otro tipo de riesgo, se ha hecho referencia ya, que es el riesgo tecnológico, porque más allá del talento de nuestros ingenieros y de la formación de nuestros cuadros intermedios, estamos en un momento en el que las cosas están cambiando vertiginosamente en general, pero también desde luego para nuestro sector. Juancho hacía referencia a la revolución digital y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Sin revolución digital en nuestro sector, y puedo poner algún ejemplo, seguiremos en el siglo XX. Yo suelo decir en mi casa, cuando quiero animar a mi equipo que se tome en serio estas cosas, que para estar en el siglo XXI ya llevamos 16 años de retraso. Por lo tanto, hay que incorporar todo eso a nuestros comportamientos y a veces puede ser contraintuitivo, ¿no? De cómo es posible que hablemos de revolución digital en un sector que utiliza hormigón o que en otros ámbitos utiliza ladrillos. Pues hay muchísimos ejemplos, desde la introducción de un determinado tipo de software, que no solo es un software que se llama el BIM, que es el futuro de nuestro sector, a la utilización masiva de sensores en las obras, a la utilización masiva de drones, a la utilización masiva de todo lo que significa el Big Data para identificar en cada momento cuáles pueden ser los deseos y las necesidades de los clientes o los requerimientos que tenemos que pedirle a nuestros contratistas. Y luego hay otro riesgo que creo que también hemos ido aprendiendo del sufrimiento del mismo, y es que en un proceso de internacionalización tan amplio como el de todas las empresas que estamos aquí, también rebalancear las dimensiones de los proyectos y hacer grandes proyectos, que son los que dan prestigio e imagen, pero también hacer proyectos de dimensiones más reducidas y equilibrarlo, pues ayuda a esa diversificación y esa limitación de riesgos. Y a partir de ahí, pues, bueno, aparte de eso, pues también hace falta suerte, ¿no? Yo, por dedicarle 15 segundos a la publicidad y para hablar no de mi libro, sino básicamente de un pequeño panfleto, hay que tener un poco de suerte, además de talento y además de todas estas cosas que hemos dicho, pues para construir un tren de alta velocidad con 50 grados de temperatura o un hospital en Montreal universitario durante el proceso de construcción en muchos meses estás por debajo de los 20 grados negativos,
o para construir un larguísimo trayecto ferroviario entre la parte asiática y la parte europea de una ciudad tan densa desde el punto de vista urbano como Estambul, y además hacer pasar ese trayecto nada menos que por debajo del Bósforo. Bueno, son ejemplos, pero yo creo que al final la conclusión es: hemos hecho muchísimas cosas importantes, estamos haciendo todos muchísimas cosas importantes, y eso es una magnífica plataforma para que en el futuro sigamos haciendo cosas importantes. Muchas gracias, Josep. Yo decía al principio que la publicidad estaba permitida, y estaba permitida porque realmente es que tenemos que hacer publicidad de las cosas que hacemos por el mundo. Es que lo que hacen las empresas constructoras es verdaderamente extraordinario. Yo creo que se trata de una historia de éxito, de esas en las cuales la necesidad ha hecho virtud. Y verdaderamente, cuando hablamos de la crisis que ha sufrido España, y hablamos muchas veces de la crisis de la construcción y la importancia que ha tenido el desplome de la construcción en España, es paradójico, de alguna manera, el que sean las empresas de construcción las de un sector que goza de mejor salud en España. Y eso ha sido porque efectivamente de la necesidad se ha hecho virtud. Han sabido salir a los mercados internacionales, han sabido coger obras complicadas, arriesgadas, algunas que otras empresas de otros países no han sido capaces de abordar. Y todo eso es un timbre de gloria de las empresas constructoras, de ese talento que decías, Josep, que hay en España, en las escuelas de ingeniería, en los centros de formación, también en los mandos intermedios, y todo eso es lo que ha permitido que España esté hoy en esa posición de liderazgo que está en el sector de la construcción en general y en muchos subsectores, porque cuando hablamos así de infraestructuras en general, estamos hablando de cosas muy diversas, estamos hablando de construcción de carreteras, pero también de edificios complejos, de puertos, de aeropuertos, de tratamiento de aguas, de residuos, de una infinidad de sectores, y en todos ellos hay empresas españolas que han dado respuesta y testimonio en libre competencia, que eso es otro tema que no debemos de olvidar, es decir, que cada licitación se licita contra los mejores del mundo, y cada licitación, de cada 10 licitaciones importantes, 4 o 5 la ganan las empresas españolas. Luego la publicidad, yo creo que en este caso está más justificada que nunca. Mirando un poco al futuro, habláis de los riesgos que efectivamente tenemos, de las oportunidades, porque al lado de cada riesgo hay una oportunidad, pero ¿veis algo de riesgo? Por supuesto, un riesgo, y creo que se ha dicho muy educadamente aquí a la ministra de Fomento, un riesgo es que se pare la inversión en España. Cuando os llamé para este lema de España construye, uno de vosotros me dijo, bueno, España construye fuera, porque aquí en España se construye poco, ¿no? Efectivamente, ha sido un sector que ha habido que sacrificar en estos años de ajuste, pero es fundamental que exista un mercado propio. Sin ningún sector industrial ni de servicios se desarrolla si no tiene un mercado propio. Puede ser más modesto, pero hay que tener un mercado, hay que licitar, y se está licitando y se están sacando obras, pero un mensaje para el próximo gobierno, sin duda, tendría que ser: no descuide usted la inversión en infraestructuras, no la descuide ni en nueva obra, ni en mantenimiento y conservación, que es necesario. Yo creo que eso es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Lo decís muy educadamente, pero yo creo que hay que reclamar al nuevo gobierno, sea quien sea, que preste atención a las infraestructuras, porque además en las infraestructuras está la base del desarrollo, ¿no? Hay poco desarrollo que no esté basado en infraestructuras. A mí me llama mucho la atención el nivel de presencia que tenemos
en países desarrollados, porque muchas veces se piensa que vamos a países donde tenemos una cierta facilidad por el idioma o a países que están... Pero lo que se está haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se está haciendo en Australia, lo que se está haciendo en Alemania, lo que se está haciendo en Inglaterra, ¿no? Son obras en los países líderes donde competimos muy bien. ¿A qué atribuís un poco esta capacidad de competir con los mejores, aparte de todas las cosas que hemos dicho? Joaquín, que no ha hecho mucha propaganda, pero bueno, no, darte una opinión, la terminal... la suya, pero yo creo que la virtud o la gran diferencia que tienen las empresas constructoras españolas o los grupos de infraestructuras españoles, por ejemplo, con el mundo anglosajón, has hablado de Estados Unidos, Reino Unido o Australia, es la capacidad de ingeniería asociada del talento que ha mencionado Josep hace un momento, que esos grupos no llevan, son ejecutores de obra. Vamos a decir que no piensan, hacen lo que les dicen y punto. Tratan de defender unos costes y nosotros aportamos unas dosis de ingeniería espectaculares. Entonces yo creo que ese es el gran diferencial que nos hace ser tremendamente competitivos. Luego, aparte de esa excelencia en ingeniería, yo creo que los grupos nuestros tienen una capacidad de gestión de grandes proyectos muy bien desarrollada. Un ejemplo es lo que ha hecho en el Canal de Panamá SACIR. Y yo creo que hay otra tercera virtud que otros grupos no tienen, que es la capacidad de montar estructuras financieras complejas para poder sacar adelante proyectos que cada vez más necesitan de financiación, de operación, de ingeniería, de desarrollo y de mantenimiento. Y yo creo que los grupos españoles han configurado en esas tres virtudes, que las han sabido poner juntas, y nos hacen ser tremendamente competitivos. No sé si hay algún otro punto que queráis añadir, ¿no? Pero yo creo que esa es la gran diferencia. Justo al hilo de lo que dices, Joaquín, creo que una cosa que es muy importante. Decía Carlos que por qué estamos fundamentalmente, o mucho, en un porcentaje muy alto, en países desarrollados. Yo creo que en los países desarrollados es precisamente donde el proceso completo de la infraestructura se puede hacer. Puedes identificar la infraestructura, promoverla, financiarla, construirla, operarla, y hay inversores dispuestos a comprarla posteriormente. Eso se puede hacer mejor en países desarrollados donde tienen un marco jurídico estable, una moneda estable, donde la gente está dispuesta a invertir 30 años porque piensa que merece la pena. Eso es una de las cosas que, como decía Joaquín hace un momento, las empresas españolas hemos ido desarrollando, porque posiblemente el método de concesiones en España, pues acordaros de cuando éramos pequeños, Silva Muñoz empezó a hacer concesiones por aquí, bueno, pues había cosas que ya habíamos probado. Entonces, en estos países los riesgos son menores que en países menos, los márgenes también son menores. Pero si pones todas las fases del proceso con los riesgos interfase eliminados, porque es el mismo actor, tienes un margen digno con una gestión de riesgos razonable. Esta industria nuestra, muchas veces me gusta compararla con la banca comercial. Es un negocio que tiene volúmenes muy grandes y márgenes muy pequeños. Por eso es crítico la gestión de los riesgos. No es lo mismo tener una obra grande, importante, difícil, en un mercado con un riesgo alto, porque es un mercado que pueden cambiar muchas cosas, de la política, la moneda, etcétera, a otro donde eso es más bien estable. Entonces, la presencia de los grupos nuestros en países muy desarrollados ha permitido que en esos países donde había necesidad de infraestructuras y ofrecíamos un medio de construirlas sin apelar a los recursos del presupuesto, ha permitido que pudiéramos hacerlo. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer las primeras incursiones en Estados Unidos y concesiones, pues fuimos a ver a los locales, a los Bechtels, a los Fluor, y de, oye, ¿queréis? Pensábamos venir por aquí a hacer esto, pues juntamos a algún proyecto juntos, y nos miraban como diciendo, pues bueno, nosotros cómo vamos a poner capital en esto, nosotros hacemos la obra, pero no merece la pena eso que lo haga el Estado. Bueno, poco a poco se ha ido viendo que cada vez más ellos van reconsiderando su posición yendo al modelo nuestro. Y eso yo creo que es una cosa que cada vez es más importante. En el mundo cada vez hay más dinero
en los fondos de pensiones. Todo el mundo en distintas maneras va creando fondos de pensiones que necesitan inversiones a 30 años con unas rentabilidades modestas, no tremendas, pero modestas, pero con poca volatilidad, como la que proveen los proyectos de infraestructura. Y por otra parte, tenemos grandes necesidades de infraestructura en grandes ciudades que cada vez van a ser más. El match de estas dos cosas, la necesidad y la oportunidad, yo creo que es algo muy importante que posiblemente las empresas españolas hemos sido de los primeros en llevar al mercado. Esto no nos va a durar siempre. Esta ventaja que tenemos por delante hay que aprovecharla para seguir creciendo. Pero yo creo que ha sido fundamentalmente por eso, por lo que estamos sobre todo en países más desarrollados. Bueno, sí. Incidiendo, yo creo que además Joaquín, yo creo que lo ha comentado, el tema de estamos en todos los procesos de la cadena del valor que podemos ofrecer. O sea, desde el diseño hasta la construcción, pasando por la construcción, operación, financiación. Y poco a poco muchos clientes o muchas administraciones van cambiando de mentalidad. Y en España se cambió de mentalidad hace muchos años. Hablamos de Estados Unidos como la panacea siempre y ellos se quedan impresionados. Estamos viendo temas de agua en que una empresa sea capaz de financiar, diseñar el proceso de depuración o de desalación, construirlo y luego hacer el mantenimiento. Ahí la empresa de agua solamente pone hormigón. Luego hay un señor que diseña y que no está unido al constructor. Y entonces hay unos riesgos ahí que si tú los asumes le quitas muchísimos problemas al cliente, ¿no? Entonces poco a poco, por eso vamos con valor añadido y con ideas de ingeniería que les damos valor. Yo creo que esa parte es muy importante. Nos quedan 5 minutos para cualquier comentario que queráis. No, yo soy un matiz que, aunque claro, yo soy de las ingenierías, no de las constructoras. Decías que en España no se construye. En España, en los últimos años, y la ministra lo puede contar mejor que nadie, se han hecho pues grandes obras, incluso en un momento de mucha crisis. Es decir, que España nunca ha dejado de construir en estos años, seguramente a un ritmo muy inferior del que se había hecho en el pico de la inversión, pero bueno, son 10.000 millones al año que se están invirtiendo y se han hecho obras que prácticamente solo en estos últimos 4 años, pues el puente de Cádiz, en donde estuvo ACS, se empezó de cero y se ha inaugurado el corredor mediterráneo, la alta velocidad, o se ha avanzado, la alta velocidad ha llegado prácticamente en su camino hacia Galicia, o sea, Zamora. Es decir, que como todo siempre al final es relativo, ¿no? Pero si lo comparamos con otros países, yo recuerdo en mi época en Panamá se hablaba de que era el mayor programa de inversión en infraestructuras de la historia de Panamá, y hablaban en 5 años de algo así como 15.000 millones de dólares, ¿no? Eso es más o menos lo que invertimos al año en España, ¿no? Es decir, que es relativo, ¿no? Pero sí es importante algunas cosas que se han mencionado aquí. Nosotros lo que estamos viendo es que al final hay muchos más países en el mundo de los que pensamos que dependen sus ingresos públicos, que destinan a la inversión en infraestructuras del precio del barril. Y lo que estamos viendo es que en países, pues, por ejemplo, como Ecuador, como México, muchos países de Latinoamérica, no digamos en África, incluso en Oriente Medio, el tema de la merma de ingresos públicos vinculados, digamos, a los ingresos del crudo está teniendo un impacto, digamos, y está poniendo en marcha nuevas oportunidades, yo creo que para grupos españoles, en la línea de lo que estabais diciendo. Es decir, países que antes descartaban los esquemas de alianzas público-privadas, ahora de repente están empezando a pedirnos el modelo español, qué leyes tenemos aquí, y están empezando a implementarlo y a buscar socios para ello. Y ahí las empresas españolas sin duda tienen una ventaja competitiva enorme, enorme, ¿no? Pues muchas gracias. 3 telegramas. Uno respecto a los países desarrollados. En nuestro caso concreto, de la empresa que represento, nuestro principal mercado y creciente ya hoy en cartera y en contratación es Estados Unidos. Más o menos el triple de lo que representa para nosotros el mercado español. ¿Por qué? Podría decir lo mismo respecto a Australia. Porque es evidente que ninguno de los 2 países
es un país emergente, son países desarrollados, pero desde el punto de vista del sector de la obra pública, del sector de las infraestructuras, estamos hablando de mercados emergentes en esos países. Si tú ves la dotación de infraestructuras en Estados Unidos, ya no digo en Australia, que es un continente, las necesidades son ingentes y ahí, desde luego, creo que nosotros tenemos todavía muchísimo que aportar. Y eso va a ir ligado a los esquemas de financiación que se han mencionado, ¿no? Restricciones presupuestarias están por doquier. En algunos países desarrollados, porque tenemos que reducir la deuda, porque tenemos que adaptarnos a los requerimientos de una moneda única, etc. En los países emergentes, porque se están viendo muy afectados por la evolución del precio de los hidrocarburos o de las materias primas, cada vez más la manera de abordar las grandes necesidades de infraestructura va a tener que ser a través de la colaboración público-privada. Ya no hay que confiar en los presupuestos de las diferentes administraciones, sino que lo que las administraciones tienen que hacer es planificar a medio y a largo plazo y ahí ver cómo encajamos la obtención de financiación privada para desarrollar esos proyectos. Y debo decir que aunque aquí hemos sido pioneros en muchas cosas, en algunas otras hay países que ya nos están enseñando incluso alguna novedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en los países de la Alianza del Pacífico, básicamente, cuando hablamos de América Latina, y ahí hay países que te desarrollan lo que se llaman las iniciativas privadas. Es decir, que la propia empresa plantea una infraestructura al gobierno o a la administración competente, la administración la analiza y si le parece que cubre unas necesidades y que encaja con su planificación, abre un concurso. Eso sí, quien se ha tomado la molestia de analizarla, estudiarla y se ha gastado unos dineros para poder hacerlo, tiene una cierta ventaja. Pero eso es algo realmente novedoso que creo que valdría tener en cuenta. Y en esa planificación a largo plazo, último comentario, se ha mencionado aquí, pero es que es un fenómeno espectacular. Por primera vez en la historia de la humanidad, y hay quien dice que el ser humano está en el planeta algo así como desde hace 4.800 millones de años, más o menos, por primera vez en la historia de la humanidad hay ya más gente hoy que vive en la ciudad que en el campo. Y eso no había sucedido nunca. Y ese fenómeno va a seguir, además crecientemente acelerado. Eso genera unas necesidades ingentes de todo tipo de infraestructuras y la planificación a medio y a largo plazo por parte de los gobiernos para incardinar ese fenómeno me parece también absolutamente fundamental. Pues muchas gracias. Gracias por vuestra disposición, por venir aquí. Cualquiera de vosotros tenía temas y argumentos para haber dado una conferencia por sí solo. Os habéis adaptado a este modelo de todos participando un poco. Y muchas gracias a vosotros personalmente y a las empresas que representáis por vuestra contribución a la marca España. Marca España es lo que fuera, como decimos siempre, gracias al esfuerzo de todos, pero muy especialmente de las empresas de ingeniería y de construcción que hoy nos habéis acompañado en este acto y también a SACIR, lógicamente. Gracias y ahora, si os parece, le vamos a pedir al Ministro de Asuntos Exteriores que clausure este acto. Muchas gracias. Querida Ministra, Alto Comisionado, Embajadora de Panamá, embajadores, directores generales, secretarios de Estado, autoridades, amigas y amigos. Es un acto bastante fácil de clausurar, porque se han dicho aquí muchas cosas, todas inteligentes y todas dignas de celebración, porque hoy estamos celebrando, gracias a las empresas españolas y muy especialmente a SACIR, enhorabuena, un éxito que sería celebrado multiplicado por 10 en cualquier país, en cualquier otro país del mundo. Ha dicho Josep Piqué que esto es un éxito de todos y ha aludido a las ingenierías, a nuestras escuelas de negocios, a las administraciones, a las empresas, a todos los españoles. Y hoy un periódico de gran tirada nacional, al hablar de Marca España, decía más o menos que las empresas han hecho más por la marca España que la marca España por las empresas, lo cual es rigurosamente cierto. Hemos podido pecar de muchas cosas, pero nunca hemos pecado, me parece, Carlos, de apropiación indebida. Siempre hemos reconocido que la marca España lo único que hace es un marco de referencia
es poner en conjunto y en valor todo lo que todos los españoles estamos haciendo. Ya que hablo de todos los españoles, sí quiero reiterar una vez más, como ha reiterado el Alto Comisionado por escrito a todas las organizaciones y todos los partidos políticos, que todos los trabajos que ha hecho Marca España, en publicaciones, en vídeos, están a su disposición. Y que nada nos gustaría más que en esta campaña electoral todos los partidos políticos que compiten exhibiesen estos triunfos como suyos, porque suyos son, porque son de todos los españoles. Hablando de libros, ha hecho una magnífica exposición que luego ha sido recordada también en un vídeo la embajadora de Panamá. Todos habéis venido a hablar de vuestro libro, yo os recomiendo uno, que se llama Con ardientes fulgores de gloria, de un autor panameño que se llama Morgan, me parece que es de 1999, es que implica con menos gracia, pero con más extensión, lo que fue la construcción de Panamá. Y al dar las gracias, quiero dar las gracias, como he hecho a todos, y cuando hablo de gobiernos y administraciones, hablo de todos los gobiernos y de todas las administraciones. Porque esta licitación se ganó en el año 2009 con un gobierno diferente al nuestro, con un gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y sería mezquino por mi parte no darle la cuota de protagonismo y la cuota de agradecimiento que le corresponde. El otro día celebramos en este mismo acto, en este mismo salón, un acto en que una universidad explicaba cómo habían evolucionado los distintos parámetros, las distintas variables que miden nuestra imagen en el mundo. Imagen que es obvio que ha ido evolucionando con la medida que ha ido evolucionando la realidad, aunque todavía la imagen de España es peor que la realidad de España. Y en aquel acto quise hacer, como quiero hacer muy brevemente, a los hombres y mujeres que pusieron en marcha la Marca España, encabezados por Carlos Espinosa de los Monteros. La marca nació en 2012, en un momento de seria tribulación, uno de esos momentos periódicos de pesimismo existencial que forman parte de nuestro ADN. La primera vez que yo asistí a un acto internacional fue en México, en Los Cabos, en el G20, y la pregunta que entonces se me hacía no era sí, sino cuándo iba España a pedir el rescate. Se pasé y revista, la hemeroteca, los periódicos de aquellos días, los periódicos españoles y los periódicos internacionales, la confianza en España estaba por los suelos. Y en ese momento histórico, hubo unos hombres y mujeres, como he dicho, que decidieron rebelarse contra ese pesimismo existencial y decidieron poner en común su talento, su trabajo, sus ganas de acertar, movidos por móviles muy simples. El amor a España, su deseo de presentar España como era, con sus luces y sus sombras, más sombras que luces, pero también había luces, y sus ganas de no equivocarse. Y si algo distingue este momento histórico, este momento político en el que estamos, de momentos anteriores, como pudo ser la transición, es que todos entonces teníamos ganas de acertar. Y ahora parece que todos tenemos ganas de que el que está enfrente o el que está al lado se equivoque. Y si se equivoca el que está enfrente o el que está al lado, nos equivocamos todos. Yo espero que esta campaña electoral sea una competición de ideas, una competición de propósitos, una competición de promesas para hacer la vida mejor. No tanto afearnos los unos a los otros, como intentar superarnos los unos a los otros, a ver quién es capaz de ofrecer mejores logros, mejores objetivos, en definitiva, un mejor futuro. Y quiero en este capítulo de agradecimientos hacer una especial mención a mi compañera de gobierno, Ana Pastor. Yo con Ana Pastor he recorrido muchísimos kilómetros, pero sobre todo he comprobado el entusiasmo, el conocimiento y la pasión que ha puesto en cada una de las empresas en el sentido orteguiano del término al que me estoy refiriendo. Es verdad que en el Canal de Panamá hemos pasado momentos regulares.
Hubo un verano que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. También lo hemos pasado, por cierto, en el Meca Medina y en todas las otras empresas, porque aquí estamos compitiendo todos con todos en los mercados más complicados del mundo y jugando todas las armas. Y ahí no sobra nadie. Todos somos absolutamente necesarios. Y ahora, para terminar, voy a hacer dos referencias a dos presidentes americanos, al intentar decir qué es lo que hay que hacer ahora. La primera es clásica, es la apelación al presidente Kennedy en la nueva frontera, que la hizo, por cierto, mirando al Pacífico, en California. Y Kennedy explicó, aludiendo a los viejos pioneros, a los horizontes que habían conquistado a lo largo del siglo XIX, que se abrían otros nuevos horizontes. Se ha hablado aquí de esos nuevos horizontes, incluidos los riesgos geoestratégicos. Y más o menos Kennedy dijo: lo que hemos hecho hasta ahora está muy bien, hemos logrado grandes cosas, pero ahora tenemos nuevas fronteras que conquistar. Nuevas fronteras de ciencia, de tecnología, de progreso, de riqueza, de lucha contra la desigualdad, de cambio climático. En definitiva, estamos ahora sí en un cambio de siglo. Y quiero hacer un homenaje a las constructoras, que son las que nos congregan hoy y que nos han permitido españolear por el mundo, como decía Unamuno, el sacar pecho cuando vamos a reuniones internacionales y decir que somos francamente buenos, porque lo somos, y si no lo decimos nosotros es probable que no lo diga nadie. Y decir que ahí habéis hecho grandes trabajos en materia de creación de riqueza, de creación de empleo, pero hay otros trabajos de los que también hay que presumir. Comía el otro día, porque yo suelo comer con quien me parece bien, con César Alierta, que me hablaba de que la marca España, Carlos, tenía una publicación que no la tiene ningún otro país del mundo, que habla de la responsabilidad social corporativa, de lo que las empresas han hecho para conservar el medio ambiente. Hemos visto aquí una labor gigantesca de preservación del medio ambiente, de educación, de formación, de lucha contra la pobreza en todo el mundo. Ese es el segundo libro que os recomiendo. El primero es el que ha recomendado la embajadora. Y termino diciendo, a mí me gusta mucho recordar que el lema de nuestra bandera es Plus Ultra. Plus Ultra es un lema que adoptó el emperador en 1516. No lo adoptó Franco, lo adoptó el emperador en 1516. Y ese lema tiene que ver con una leyenda, primero fenicia y luego romana, que decía que en el estrecho de Gibraltar había en cada uno de los lados una columna, y una leyenda que decía non plus ultra o nec plus ultra, que sobre eso hay escuelas de pensamiento, alertando a los navegantes de que no se aventurasen más allá, porque más allá estaba la mar tenebrosa. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, el emperador, unos años después, decidió que había que quitar el no y quedó el plus ultra, que quiere decir más allá, que convendrán ustedes conmigo, que es mucho más elegante y mucho más fino que el yes we can que se utiliza ahora en los Estados Unidos. Plus ultra es un poco el lema que nos tiene que llevar a todos en los próximos 4 años y en los 4 años que seguirán, porque aquí tenemos que sucedernos muchas generaciones, muchos gobiernos de distintas ideologías, pero con un lema común. Plus ultra, hacer más grande a ese país nuestro que se llama España. Muchas gracias.